Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Sacerdotal, aquí desde San Juan de Parres. Queridos amigos, vamos a hacer algunas aclaraciones y o consideraciones antes de comenzar con nuestra meditación. Lo primero, afuera, no sé si ya habíamos llegado a los 30 grados centígrados y entonces cuando intento hacer un vídeo a esas temperaturas, la mente no funciona muy bien que digamos, así que dije, bueno, vamos a uno de nuestros lugares comodín y vamos al interior de la iglesia, aprovechando este templo tan guapo y estas imágenes de los santos, la Virgen, San Antonio y, como no, San Juan Bautista. Segunda aclaración y o consideración. Hoy, y esto no lo digo porque esté buscando el reconocimiento o el aplauso, no, lo que estoy buscando es oraciones por una gran mujer con la que he estado hoy ahí, junto a su lecho. Ya está moribunda, está muy mal. Entonces aproveché para visitarla, le di la extrema unción, recé 2 rosarios allí junto a ella, la tomé de las manos, intentando hacerle saber que estaba ahí como sacerdote, pero de verdad que es algo que duele, que duele. Yo estoy ahí a punto de llorar porque mientras la veía ella, veía la imagen de una foto de su familia, una familia numerosa, y yo decía, ¿hasta dónde puede llegar el sí de una gran mujer dejar una familia así de numerosa? Por supuesto, no digo el nombre de la persona para no violar la intimidad de la familia. Así pues, que lo sepáis, enseña mucho estar ahí, acompañar estas situaciones, queridos míos, porque se enfrenta uno a esa realidad de la muerte, pero también se da uno cuenta de todo el legado que hay detrás de una persona, de una gran mujer como esta persona. Así pues, por favor, recemos por ella. Os lo digo, como os decía, no voy a decir el nombre para no violar la intimidad de esta familia, pero sabed que hay una mujer, una gran mujer y una excelente familia que necesitan de nuestras oraciones. Muy bien, tercera consideración, bueno pues, como decimos en Colombia, qué cosa tan rara, pero vamos a retomar y recuperar el Evangelio de ayer, porque no pude hacer el vídeo. Muy bien, dicho esto, queridos míos, y por favor, es más, no quiero que malinterpretéis mis sonrisas, mis gestos a la hora de hacer esta reflexión, en el sentido, anda, mira, este sacerdote estuvo hoy con una mujer que está a punto de morir y míralo cómo se ríe, aunque por supuesto lo hago así por el entusiasmo que debe despertar en nosotros la palabra de Dios, pero sabed que no me puedo borrar ese recuerdo, ese pensamiento de esta gran mujer. Bien, hechas estas aclaraciones y, como os lo acabo de decir, retomando el Evangelio de ayer, vamos a meditar pues. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, vamos a meditar, vamos a reflexionar sobre el Evangelio del lunes de esta 27ª semana del tiempo ordinario. Estamos hablando de un pasaje del Evangelio de San Lucas y más en concreto de la parábola del buen samaritano. Vamos a leer el Evangelio y vamos a hacernos a continuación una pregunta y vamos a poner un ejemplo de lo que os quiero proponer en este día. Vamos a la lectura. En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba, es decir, a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Atentos a la respuesta de Jesús, que a su vez es una pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y aquí viene la parábola del buen samaritano. Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Lo asaltaron, lo atracaron. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció.
Y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándole en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Querida familia, vamos a hacernos una pregunta. ¿Es importante leer las Escrituras, escuchar la palabra de Dios, o es simplemente un adorno, un plus, un pasatiempo? No, es muy importante. No estamos hablando de un pasatiempo. No se trata de un adorno para nuestra vida. Anda, yo leo la palabra de Dios. No se trata de un adorno o de un pasatiempo. Se trata de que en la palabra de Dios encontramos la salvación. Y es importante leer las Escrituras. Porque fijaros cómo le contesta Cristo Jesús. Bueno, le pregunta: maestro, le pregunta ese maestro de la ley: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo no le dice: bueno, lo que te dicte tu corazón, haz el bien, darle unas directrices. Cristo le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Así que leamos la palabra de Dios, porque en esta palabra está nuestra salvación. Obviamente no se trata solo de leer, sino también de llevar a término, porque teniendo en cuenta esta parábola, vemos por ejemplo que el sacerdote, y como no, era conocedor de las Escrituras, de la ley de Dios, el levita también, era su oficio, pero aún así fueron cobardes, débiles, y no prestaron ese servicio a su prójimo, a esta persona que había sido asaltada, molida a palos, etc. Dieron un rodeo y siguieron. Es difícil, pero es que hasta ahí puede llegar nuestra cobardía a la hora de prestar un servicio. Por supuesto, con este tema de las obras de caridad hay que tener mucho cuidado, manejar algunos parámetros de conducta, etc. Pero en este caso era una persona que estaba mal, y aún así estas personas, siendo conocedoras de la ley, siguieron de largo. Y en cambio el samaritano, que no era su oficio conocer la palabra de Dios, pero la conocía, sí la puso por obra. Y aquí yo, como sacerdote, tendría que echarme a temblar, y ya lo he hecho en mi oración y meditación personal. Cristo Jesús, por favor, dame la gracia a mí, que soy uno de tus ministros, uno de tus sacerdotes, para llevar a cumplimiento esta palabra que a diario leo y que prácticamente a diario predico. Muy bien. Entonces vamos a poner un ejemplo de la importancia de leer las Escrituras y ponerlas por obra. Hay un pasaje del libro del Eclesiástico que a mí siempre me ha gustado mucho, y es el que habla del temor de Dios, porque yo pude haber sido y soy inmaduro, grosero, maleducado, sobre todo con mis padres, pero bueno, eso ya ha ido cambiando mucho, gracias a Dios. Pero algo sí que he tenido, o creo que he tenido: el temor de Dios. Yo le he contestado mal a mi madre, a mi padre, he hecho travesuras, pero algo en mi interior siempre me ha llevado a preguntarme: ¿esto le agrada a Dios? Por supuesto que no, pero es importante hacerse esa pregunta. ¿Y Dios qué piensa de esto? No, tengo que arreglar esta situación. Entonces, por eso leemos el libro del Eclesiástico, y lo que te acabo de decir, no leemos la palabra de Dios para que anda, mira, qué bien me veo yo como sacerdote sosteniendo en mi mano la palabra de Dios. Qué bien queda decir que uno lee las Escrituras, conoce los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. No, esto no es un adorno, ni esto es un lujo, ni es un pasatiempo. Se trata de que leemos la palabra de Dios para, poniéndola por obra, alcanzar la salvación, porque la palabra de Dios es salvación. Entonces, vamos al libro del Eclesiástico, capítulo 1, versículos 11 y siguientes. El temor del Señor es gloria y honor, alegría y corona de júbilo. El temor del Señor deleita el corazón, da alegría, gozo y larga vida. El temor del Señor es un don del Señor,
pues se asienta sobre los caminos del Señor. El que teme al Señor tendrá un buen final, y el día de su muerte será bendecido. El comienzo de la sabiduría es temer al Señor. Y en el capítulo 2, versículos 7 y siguientes, los que teméis al Señor, aguardad su misericordia, y no os desviéis, no sea que caigáis. Los que teméis al Señor, confiad en Él, y no se retrasará vuestra recompensa. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo eterno y misericordia, porque un don eterno con alegría es su recompensa. Así pues, queridos míos, aprovechemos este día para pedirle a Cristo Jesús que nos envíe a través de su Espíritu Santo el don del temor de Dios y que lo tengamos muy presente en nuestras vidas. Padre, ¿y en qué consiste el temor de Dios? Bueno, pues de cuando en cuando, unas cuantas veces al día o una vez al día, de forma o antes de decisiones importantes, bueno, pues cerrar los ojos, recogerlos y preguntarle a Dios: Dios mío, ¿esto está bien o esto está mal? ¿Qué hago? Ayúdame, no te quiero ofender, pero es que el hombre de hoy, el temor del Señor, vamos, se lo salta, vamos, con triple salto mortal, y van haciendo leyes, promulgando ideologías sin hacer una mínima pausa para preguntarle a Dios. Ya no te digo que la persona se pregunte, la iglesia ¿qué opina? ¿Este obispo qué opina? No, es que no se trata de la iglesia ni de los obispos ni de los sacerdotes. Se trata de Dios, el Creador. ¿Qué opina Dios de esto? ¿Esto nos conviene al género humano, sí o no? Pero es que esto, vamos, abunda por su ausencia, queridos míos. Así pues, pidámosle hoy a Cristo Jesús que nos envíe su Espíritu Santo para de cuando en cuando hacer esa pausa y tener ese santo temor de Dios y decir, bueno, no nos la sabemos todas, no necesariamente porque seamos un grupo importante de personas y con poder, no se trata de que todo lo que digamos y decidamos, esto, perdóname la expresión, va a misa y esto es provechoso y esto es útil, esto es conveniente. No, se trata de si viene o no viene de Dios, si es conforme o no a su voluntad. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que mucha gente llegaría a burlarse, pero mira lo que está diciendo este sacerdote en el año 2023, ¿qué nos importa Dios? Y luego por eso nos va como nos va, bolsillos vacíos, asaltos, atracos, gente viviendo del aire, sin trabajar, recibiendo un sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por no preguntarnos si esto le agrada o no a Dios. Guerras, derramamiento de sangre, etcétera, etcétera. Entonces, queridos míos, es importante que tengamos este santo temor de Dios, que quizás fue lo que le faltó a ese sacerdote y a ese publicano, y a ese levita, perdón. Lo dejo aquí, Dios, pero el santo temor de Dios, yo tengo miedo, o sea, y si luego también me vienen a asaltar a mí, entonces no tuvieron temor de Dios, no lo conocían a través de las Escrituras, pero no concebían en Dios, una persona que reacciona, que responde, que se ofende o se siente como digo yo, o se ofende o da su asentimiento ante una buena obra. Entonces, queridos míos, nos falta mucho temor de Dios. En síntesis, querida Iglesia de Cristo Jesús, leamos las Escrituras no por mero pasatiempo, no para decir, mira qué bien me quedo yo aquí para la foto. No, se trata de que leyendo la ley, las Escrituras, leemos
nos encontramos, Dios nos marca el camino de la salvación. Eso sí, luego hay que dar un segundo paso y poner por obra eso que leemos aquí. De verdad que para mí es maravilloso porque, repito, la respuesta de Jesús no fue, bueno, haz lo que te dicte tu corazón, ama a los hombres, ama, no, ¿qué lees? ¿Qué lees? Vamos a volver a leer la respuesta de Jesús. Porque la pregunta es muy clara, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Así pues, cómete esta palabra de Dios y ponla por obra para que alcances la salvación. Y, bueno, hemos hecho una aplicación práctica leyendo el libro del Eclesiástico y haciendo mención especial del don del temor de Dios, que hace mucha, pero mucha falta. Actuamos como si Dios no existiera y como si el hombre fuera la medida de todas las cosas. Y somos nosotros los hombres los que decimos, esto está bien y esto está mal. Y no hay alguien superior, creador y más sabio que nosotros. No, somos nosotros los más poderosos. Y por eso nos va como nos va. Pues bien, querida familia, le pedimos a Cristo Jesús el don del temor de Dios. Y tú haz la prueba, haz este ejercicio de cuando en cuando, pídele a tu Padre, vamos, su opinión, qué piensa de lo que vamos a hacer, qué piensa de ese proyecto, de esa decisión. Padre, ¿esto te ofende o te agrada? Pues queridos míos, lo dejamos ahí y nos despedimos con la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Y hasta la próxima, es decir, en unos instantes, cuando me ponga aquí para hacer el vídeo de hoy. Hasta unos momentos. Adiós.